¿Cuál es el tema con la recesión? Por ejemplo, ¿por qué ocurre una recesión? Una recesión ocurre cuando la economía comienza como a paralizarse y no tienes como herramientas a la mano para poder ponerla en marcha otra vez, ya sea reduciendo los tipos de interés. Por ejemplo, si ocurriese otro cisne negro, por ejemplo, me lo invento, que apareciese una cepa del COVID con un mayor porcentaje de contagio y con un mayor porcentaje de muertes, pero en personas más jóvenes. Sería la hecatombe. ¿Qué haríamos allí con la caída de la economía si ya los tipos de interés están en cero y ya hay planes de estímulo? Nos pondríamos realmente en un aprieto monumental. Pero allí yo ya estaría un poco especulando. Yo, por ejemplo, se me hace interesante analizar lo que ocurrió con los Estados Unidos de América en la década de los 70, cuando los Estados Unidos en la década de los 70 tuvieron que enfrentar la crisis del petróleo cuando aparece la OPEP, aparece este cartel del petróleo y los americanos se vieron totalmente desabastecidos de gasolina. Fue la primera y la única vez que hemos visto filas de autos estacionados alrededor de una gasolinera esperando para poder llenar el tanque. Eso se vivió en la década de los 70 en los Estados Unidos. Por supuesto que el precio del petróleo se disparó, el precio de la gasolina se disparó y los 70 se convirtieron, por lo tanto, en una década inflacionaria. También comentábamos, de hecho, en la sesión anterior, que fue la época donde se finalizó en la presidencia de Richard Nixon, se dio punto y final al patrón oro y a partir de allí la Reserva Federal comenzó a imprimir dólares según los fueran necesitando. Entonces coincidió mucha inflación con tener esta nueva libertad para imprimir dólares. Después de eso, eh, los, en aquel momento los tipos de interés ya eran altos en los Estados Unidos, ya eran altos, y entonces teníamos en la economía americana una economía con elevada inflación y con elevados tipos de interés. Estos elevados tipos de interés hicieron que la economía se estancara. De hecho, el propio desabastecimiento de petróleo, después lo que ocurrió con los rehenes en Irán durante la presidencia de Jimmy Carter y todo esto, la economía ya estaba en recesión, pero era una economía en recesión con inflación. A esto es a lo que se le denomina estanflación. Claro, este fenómeno es interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estancado económicamente, lo vimos la sesión anterior, desde el punto de vista de la desde el punto de vista de la política monetaria, lo que tú puedes hacer es reducir los tipos de interés y aumentar la emisión monetaria para poner en marcha la economía. Desde el punto de vista fiscal, lo que se puede hacer es poner en marcha programas de estímulo fiscal para reactivar la economía. Pero claro, si tienes una economía en recesión y al mismo tiempo tienes inflación, entonces en ese escenario macroeconómico es muy difícil emitir más dinero, porque la emisión monetaria generaría más inflación y es muy difícil reducir los tipos de interés, porque la reducción de los tipos de interés aumentarían las expectativas de inflación de los agentes económicos y las expectativas de inflación, las expectativas de los agentes económicos sobre cualquier cosa, pero en este caso sobre la inflación, de hecho se materializarían en más inflación. Entonces, es un escenario muy complicado porque no tienes manera de combatir la inflación. No puedes subir los tipos de interés porque la economía ya está en recesión. Y tampoco puedes combatir la recesión porque tienes inflación y si reduces los tipos de interés, aumentaría más la inflación. Vamos a explicarlo de la siguiente manera, de manera secuencial. Crece la economía, este es el crecimiento del PIB.
Este es el PIB. El PIB probablemente puede crecer porque seguramente ha aumentado la demanda agregada. La demanda agregada probablemente ha aumentado producto de dos factores, porque hay aumentos en la productividad, es decir, los trabajadores son más productivos y un aumento en la productividad y esto genera más riqueza latente. Y también este aumento en la productividad en algún momento genera aumentos en los ingresos. Claro, yo por ejemplo, si yo tengo más beneficios, pues tendré muchos incentivos para aumentar los salarios de mis trabajadores o para aumentar mi gasto personal o para aumentar la tasa de inversión de mi empresa. Al final de cuentas, aumentos en la productividad. Al final de cuentas, aumentos en la productividad combinado con aumentos en el ingreso llevan a un aumento en la demanda agregada. Cuando hablamos de demanda agregada, estamos hablando de la demanda de los hogares, estamos hablando de la demanda de las empresas y estamos hablando de la demanda de los gobiernos. Todos ellos demandan más porque tienen más ingresos y porque son más productivos. Este aumento de la demanda agregada es lo que al final de cuentas pone a funcionar la economía y genera lo que se conoce como crecimiento económico. El hecho es que en algún momento la economía empieza creciendo muy suave, muy suave. Empieza creciendo muy suave, muy suave, muy suave. Pero en algún momento este crecimiento económico se dispara. Es decir, aumenta la velocidad a la que crece la economía. Este crecimiento a toda velocidad de la economía suena bien en la teoría, pero en la práctica no es del todo positivo, porque cuando la economía crece demasiado rápido, los agentes tienden por naturaleza a actuar de manera eufórica. Esta euforia en la toma de decisiones, y no me refiero solamente al tema de las inversiones en bolsa, me refiero al tema de la asignación de capital en diferentes sectores de la economía. Esta euforia hace que los agentes económicos comiencen a actuar de manera irracional y comiencen a asignar de manera equivocada el capital. Por ejemplo, eso se observa muy bien en las burbujas. Por ejemplo, si uno analiza la burbuja del ferrocarril en los Estados Unidos, ocurrida entre el año de 1860 y 1895. Esa fue la época en la que todo el mundo invertía en los ferrocarriles, fue la época en la que los Estados Unidos se conectaron de este a oeste a través de ferrocarril. De hecho, el ferrocarril, el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias, fue lo que de alguna manera permitió la industrialización de los Estados Unidos, porque permitía llevar de una parte de las materias primas del sur hacia el norte y después permitía llevar los productos terminados y las manufacturas desde el norte, desde algún punto central del norte hasta la costa oeste o hasta la costa este, ya sea para rematar en centros, en centros manufactureros o para llevarlos a los puertos y enviarlos hacia Europa, que era más rica que Norteamérica, o llevarlos, venderlos con manufacturas o como producto final o como producto intermedio al sudeste asiático. Pero el hecho es que en aquel momento se construyeron más ferrocarriles de los que se necesitaban. En aquel momento hay muchos estudios que los indican. Se construyeron ferrocarriles sin trenes, que es muy parecido a lo que ha ocurrido aquí en España, en un país en el que los gobiernos han construido aeropuertos sin aviones y sin pasajeros, o estaciones de trenes y sin viajantes, sin viajeros, perdón. En el caso de los Estados Unidos no fue el gobierno el que asignó mal el capital, sino que fueron los privados los que asignaron mal el capital.
El hecho es que en algún momento se construyeron tantas infraestructuras ferroviarias que no fue rentable construirlas y los constructores de eso y los dueños de eso se quebraron. Y allí fue que ocurrió la primera crisis bursátil norteamericana, producto del estallido de la burbuja de los ferrocarriles en los Estados Unidos. Después, ya nos vamos 80 años y ocurre el estallido de la burbuja.com, que entre otras cosas, uno de los fenómenos más interesantes de la burbuja.com es que allí se instalaron la mayor cantidad de kilómetros de fibra óptica en un momento en el que el Internet era incipiente y apenas se estaban haciendo. Es como construir en un pueblo de 50.000 habitantes una autopista que pasa por la mitad con 15 carriles a un lado y 15 carriles al otro. Esa autopista va a tener 2 o 3 autos que pasen por ella a diario de manera normal. Por lo tanto, será una infraestructura subutilizada y que por lo menos en el corto plazo no ofrecerá rendimiento alguno. Por ejemplo, el 90% de la fibra óptica que tenemos hoy se construyó en el boom de las tecnológicas del año 2000. Pero en el año 2000 no se necesitaban, hoy sí, pero como en el año 2000 no se necesitaban y se excedió en su construcción, entonces eso, entre muchas otras cosas que ocurrieron en ese momento, llevó a la quiebra por falta de fundamentales de eso. Asignación equivocada o exagerada del capital, producto de un momento de euforia en la economía.